semanas que vamos a escuchar en diferentes puntos de la geografía española, porque hoy tenemos varias sorpresas importantes. Muchas, de verdad. Recordéis que la semana pasada, de 3 a 4, inaugurábamos la sección La Huella del Crimen. Vamos a ir descansando unas y otras para que cada semana sea una sorpresa distinta. Aquí todo tiene que ser inesperado. Hoy llega un personaje, amigos. Se llama El Caminante. Y un montón de noticias. Antes de nada, y escuchando esto con más motivo que nunca, Carmen, líneas abiertas y como siempre un premio en este programa. Buenas madrugadas, Iker, como siempre, líneas abiertas. Si te vieran ahora los oyentes completamente loco, tecleando un piano invisible al ritmo de Jean-Michel Jarre. Líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis, como siempre. Y esta noche, pues un sorteo muy especial. 3 CDs con las sintonías de Milenio 3. Y es que me vais a permitir a las 3 y 6 un comentario de estos entre nosotros. Luego oyes tanta pijotería, tanta cosa, tanta música prefabricada. Y es que lo que es bueno, lo que transmite, transmite. Es como una figura del románico, ¿eh? Da igual que se haga hace 1000 años. Esto tiene 28 años. Y a mí me sigue poniendo la carne de gallina, porque es el cosmos. Okay. Pues si te parece, Carlos, aunque estamos ambos extasiados, se nos nota que somos fanáticos del músico galo, vamos a saludar a ese personaje. ¿Te parece, Carmen? Creo que es un buen fichaje, de verdad. Creo que va a aportarnos muchas cosas. Vamos a ver, amigos, dándole vueltas y vueltas. ¿Qué puede faltaros en estas madrugadas de 3 a 4? Hay de todo, bueno, cada uno piensa lo que quiera, pero yo creo que hay un sitio, o muchos sitios, que merecen ser conocidos en primera persona. Una nueva sección interactiva. Queremos vuestra opinión, como siempre. Vamos a recorrer con el mejor experto, yo creo, en ocultismo, pero auténtico y serio. El ocultismo, de las piedras, de las simbologías, de los lugares experimentados, del conocimiento de la historia. Vamos a conocerlos. Vamos a que nos cuenten sus pistas. Vamos a, semana trazar unas cruces mágicas en nuestra tierra, quizá muy cerca de vuestras casas, quizá en esa ruta que teníais previsto hacer. Los lugares de poder, los lugares mágicos, los lugares misteriosos, vamos a conocerlos de primera mano. Y si os van a dar claves, ahora que están tan de moda las claves y los códigos, vais a tener claves para que vosotros investiguéis. Vamos a conocer al caminante. Y cuando escuchéis esta sintonía que nos lleva a la España ancestral, será el indicativo de que por aquí se va a aproximar un viajero ya veterano en estas lides. Va a ser el viajero de Milenio 3, una persona que nos va a ir enseñando lugares muy puntuales, la geografía sagrada. Y es que nuestro país está repleto de maravillas que a veces están ocultas, aunque pasemos muy cerca de ellas. Va a ser una guía diferente y distinta, con cosas físicas que cada uno de nosotros podemos ver, contemplar, analizar, y con recomendaciones. Vamos a redescubrir los misterios de nuestra, geografía sagrada. Estamos casi escuchando un monasterio por dentro, un lugar de piedra vieja. Sebastián Vázquez va a ser el viajero que busque los símbolos sagrados por España. Buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker. Tenemos mucho que aprender y mucho que ver de nuestras viejas piedras y lugares sagrados, ¿verdad? Sí, de nuestro patrimonio, rico patrimonio cultural, artístico, histórico, que guarda muchas sorpresas para el viajero. Ahora estamos escuchando la banda sonora de la película maravillosa El nombre de la rosa, que nos hablaba de agrupaciones, de monjes, de viejos santuarios olvidados. Y en la provincia de Burgos tenemos uno de estos que sin duda tiene la fuerza suficiente para ser el primer itinerario, ¿verdad? Así es, ahí tenemos a las viejas ruinas, las contundentes ruinas del que fue uno de los monasterios más importantes de España y el monasterio que dio origen a la fundación de Castilla. Estamos hablando de San Pedro de Arlanza.
¿Por qué has elegido este lugar como el primero, Sebastián? Primero porque todas las invitaciones que vamos a hacer a los viajeros de Milenio 3 tienen el objetivo de que se acerquen a estos lugares y que de algún modo perciban ellos mismos las sensaciones, digamos, el diálogo de esas piedras. Y también hay otra intencionalidad. Los antiguos hablaban de puertas sagradas, de puntos de conexión en donde estaban fundidos, digamos, el cielo y la tierra. Y muchos afirman que San Pedro de Arlanza es uno de esos lugares. San Pedro, su ermita, la ermita de San Pelagio, ahí arriba, con la cueva. Y es un lugar donde mucha gente dice percibir, digamos, esa memoria ancestral. Y también la invitación es que el viajero recorra esas viejas piedras y encuentre por sí mismo, pues, ese lugar donde decía la tradición que un templario jugó una partida de ajedrez con el diablo. Ahí están todavía los símbolos. O invitarle que suba a la torre, esa torre medieval, y de algún modo perciba estos lugares que son ancestrales, que guardan una memoria antigua y que perciba. Luego también la invitación a los viajeros de Milenio 3 para que, si quieren, luego nos narren sus experiencias. Que experimenten ellos mismos en estos lugares que Sebastián va a recomendar, y ya sabéis que tenéis una vía directa para comunicarnos vuestra visión de, por ejemplo, este lugar abandonado ya tan cerca de ese mito que nos suena casi como esta música, Silos. Y es que muy cerquita de Silos se puede acceder por Lerma, por Covarrubias, se encuentra este lugar que la primera imagen que nos encontramos es impactante, ¿verdad, Sebastián? El viajero que va por la carretera se encuentra como una catedral derruida de un aspecto, yo voy a decirlo así, un tanto sombrío, ¿no? La sorpresa cuando doblas la curva y ver aquellas inmensas ruinas. Insisto, uno de los monasterios más importantes de España, y allí se fundó. ¿Y por qué la primera pregunta sería por qué se ha quedado así? ¿Por qué está en ese estado actualmente? Bien, es un monasterio marcado también por la desdicha. Numerosos incendios y sobre todo luego hizo presa en él, bueno, la desamortización de Mendizábal. Eso ya fue, digamos, el golpe de gracia, la estocada final, para que San Pedro hoy pues sea unas ruinas venerables, porque este monasterio estuvo a punto de ser inundado por un pantano, pero gracias a altas autoridades se conserva aún y puede ser visitado y puede ser sentido. Entonces, para sentirlo, entramos dentro de San Pedro de Arlanza, nos dejamos imbuir por la magia y el sonido de sus piedras y nos dirigimos, por ejemplo, a una especie de ajedrez que está en el suelo. Un ajedrez, digo yo, pero lo que vemos son unas piedras rectangulares perfectamente ordenadas y unos símbolos. ¿Qué sentido tiene esto? ¡Ay! En realidad no lo sabemos. Todo San Pedro de Arlanza, de hecho, se pueden ver todavía marcas de cantería abundantísimas. Y esta extraña construcción en el suelo, donde hay estos símbolos, unos símbolos geométricos, justo ahí. Pero yo diría que es casi mejor que sea el propio viajero el que explore, el que sienta. La idea es no darle demasiadas pistas, sino que desarrolle ese sentimiento de sorpresa y ese sentimiento de descubrimiento. Entonces es que se encuentre en esa sorpresa, que perciban esas sensaciones, que suban a esa torre. ¿La torre? Sí. ¿Qué pasa en la torre? No sabemos qué pasa en la torre, pero mucha gente ha dicho que esa torre tiene, digamos, todavía presencias añejas, que tiene, digamos, una memoria que a mucha gente todavía hoy le conmueve. La gente siente cosas, la gente ha hecho experimentos, la gente ha subido por esa escalera de caracol, incluso ha sentido una especie de densidad, ¿no? Una densidad tremenda en ese lugar, como si hubiera, como decías tú, Sebastián, mucha desgracia acumulada. Sí, esto que narras es así. No todo el mundo lo percibe, pero es un gran número de personas que perciben esto que tú has definido como una energía espesa, como una energía que de algún modo los conmueve, los agita, ¿no? ¿Cómo es la noche en San Pedro de Arlanza, Sebastián?
Lo mejor es vivirla, Es aquellos viajeros de Milenio 3 que sean más, digamos, más arriesgados, ¿no? Que sencillamente dejen ahí el coche en esa explanada y vean allí anochecer y vean una noche en San Pedro y sientan una noche en San Pedro. Habrá algunos que se lo pasen divinamente, pero quizá haya otros que se encuentren con ese misterio. Con ese misterio que está ahí vivo y que todavía se refleja en las viejas piedras. Son las recomendaciones primeras de nuestro viajero, y os aseguro que creo que esto va a ser una de las secciones estrellas, porque vamos a ir descubriendo cosas que están ahí, que no es yo he visto, tú has sentido, tú has percibido, no. Carretera Nacional 1, Lerma o Covarrubias, Silos, lugar donde tenemos que hacer una pequeña paradita, indispensable, y un poco olvidado a desmano, como muchos lugares que vamos a recorrer, San Pedro de Arlanza. Así que, Sebastián, las recomendaciones son escuchar gregoriano en Silos y escuchar el sonido del claustro, sin duda alguna. Y un pequeño consejo. Ajá. Cuando visiten el claustro de Silos, que se acerquen a ver esa esquina donde está la representación del árbol de Jesé, que lo fotografíen, y luego la semana próxima diremos una clave sobre esa foto, y naturalmente que paren a oír gregoriano bien en vísperas, aunque es mejor en completas. Sebastián, y por cierto, dejaremos claves de una semana para otra, si te parece, para ver cómo lo experimenta la audiencia, y en Silos incluso hay una botica alquímica, ¿no? Sí. Una biblioteca con libros casi prohibidos. Con libros interesantísimos, hay unos discorides antiquísimos, y allí efectivamente los monjes hacían sus elixires, aún hoy hacen los monjes su famoso licor benedictine. Y allí todavía se puede visitar naturalmente, bueno, pues los tarros, los frascos, los alambiques, el pozo, todo aquello que necesitaban para hacer esta mágica espagiria. Bueno, pues Silos y San Pedro de Arlanza, el ajedrez donde el templario jugó con el diablo, descubrid vosotros mismos el mito, y sobre todo esa torre, y nos lo contáis. De momento el viajero seguirá caminando para dentro de 7 días ponernos otra cruz mágica en el mapa. Gracias, Sebastián. A ti, Iker. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Mensajes que nos llegan ya al 7640, palabra clave Milenio. Sorteamos por músicas como la que estáis oyendo esta noche. 3 CDs con esas músicas de Milenio 3. Mariano nos dice, buena idea la sección de viajes. Ranchi desde Madrid, ¿alguien se viene conmigo a estos lugares mágicos? Pues la idea es eso, que vosotros experimentéis en esos sitios. ¿Cuento lo que me pasó en la torre a mí o no lo cuento? No, mejor no lo cuento. Que ya esta tarde, de 9 a 11, ya se ha empezado a contar que me dan mucho miedo los tiburones. Eliminando de un plumazo mi imagen de aventurero que tengo para alguna gente, la han eliminado por completo. No voy a contar lo que me pasó en la torre de San Pedro de Arlanza. Me gustaría saber si conocéis el sitio, si habéis estado, qué habéis sentido, y también me gustaría que si vais en estos días nos lo contéis. 7640. A partir de ahora, Sebastián Vázquez, pues autor de decenas de trabajos, de un buen puñado de libros y buen conocedor de la historia oculta de este país, nos va a ir enseñando sitios concretos, con claves muy concretas. No es decir, no, el monumento, no, es el ajedrez con los símbolos donde el templario jugó con el diablo al ajedrez. Menuda leyenda. O esa torre. Son las dos invitaciones. Y si vais a Silos, la biblioteca alquímica, no os olvidéis. Y los libros prohibidos. Cada semana un sitio, una propuesta. Luego vosotros nos contáis. Miguel desde Cantabria nos dice, yo ya tengo excursión para el fin de semana que viene. Gracias. Y por supuesto a toda la gran familia de Milenio 3, como siempre hemos hecho, en la alerta OVNI, en todas partes, ni un solo desperfecto, ni una sola tontería, porque nos conocemos y siempre dejamos el nombre del programa y el nuestro propio bien alto. Somos capaces de juntar 8.500 personas y que no haya ni un solo problema. Así que por favor, si en algún sitio de estos que vamos a recomendar incluso veis cosas tiradas o que otros, civismo, recogerlas y que intentemos dejar bien los sitios allí donde vamos, los encontremos bien o mal. Es nuestra labor. Hace poco un buen amigo que estaba haciendo una cosa que era Amigos de Ochate, me hablaba Carmen de una agrupación de gente que está yendo a Ochate, que está hecho una basura,
a recoger desperfectos. Me parece increíble. Los amigos del misterio no estamos solo para hablar de estas cosas, sino para nuestra posibilidad o nuestras posibles formas de llegar allí, pues conservarlo, ¿no? De alguna manera, si no, si nos quitan estos lugares, ¿qué va a ser de nosotros? Saludos, Iker y equipo desde Vitoria. Así a bote pronto, caminante me sugiere el nuestro, situado en el centro de nuestra ciudad. Pues sí, el símbolo de la ciudad donde yo nací, el caminante, que está ahí cerca de la calle San Prudencio. Por cierto, 5 de noviembre, Vitoria, viernes, Centro Cívico Europa, en la avenida Gasteiz, un sitio inmenso. 5 de noviembre, viernes. 29 de octubre, viernes, Toledo. 22 de octubre, viernes, Alicante, Paraninfo de la Universidad. Lo estamos repitiendo y, por favor, cualquier contacto con la cadena SER de Alicante, Toledo y Vitoria. Ellos os dirán cómo reservar las invitaciones, cómo entrar, por supuesto, todo gratuito. Queremos veros. Milenio 3 se desplaza 3 semanas seguidas para estar con todos vosotros. Sois terroríficos, la música de vuestro programa es verdaderamente buena. Solo una sugerencia, la música de Akira Yamaoka. Os iría de miedo. Akira Yamaoka. Apunta. Pues no lo conozco. Así que cojo el boli y Akira Yamaoka. Ala, lo apuntamos. a oírlo. Carlos, cambiamos de tercio otra vez, ¿te parece? Vamos a hacerlo porque las noticias, Carmen, creo que indican eso. Por cierto, ¿alguien conoce la procesión de la Santa Muerte? Es la figura de una mujer esquelética envuelta en un vestido largo blanco. En su mano derecha porta una guadaña y en la izquierda un globo terráqueo. Junto a esta terrible figura que se encuentra en el santuario de un pobre barrio de México, se dan cita cientos de personas que le piden un milagro. Esta imagen, a la que llaman Santa Muertita, al parecer tiene fama de milagrera. La veneración a esta figura se extendió hace unos años en la zona central de la ciudad. Según el escritor Homero Arizquis, los que adoran a la Santa Muerte son secuestradores, asesinos, ladrones, prostitutas y reos. Vaya, hombre. Para el experto, el culto a la Santa Muerte proviene del pasado religioso de México y constituye un sincretismo de la devoción indígena prehispánica a la muerte y de la cristiana de los conquistadores españoles. A la imagen le piden que les ayude a cometer un secuestro o ejecutar a alguien, así como que les ayude a salir de la cárcel antes de cumplir íntegra la condena. Como este tipo de cosas no se le puede pedir, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, entonces se lo piden a la Santa Muerte. Pero no todos están de acuerdo en que se produzcan verdaderas romerías de gente para venerarla. La Archidiócesis Católica de México ha advertido que este culto tiene una connotación diabólica que pone en grave peligro a sus adoradores. También añadió que las sectas que impulsan tales prácticas no buscan ningún bien para los creyentes y que su único interés es lucrarse promoviendo supersticiones diabólicas. Bueno, uno se queda así como extrañado. Cada día se aprenden cosas nuevas. México es un lugar, bueno, pues con mucha efervescencia religiosa, ¿no? Lo que pasa es que, como en todo, imagino que surgen credos en todas direcciones. La Santa Muerte. Hay una cosa que... Vamos a ver, ¿a ti nunca te ha ocurrido eso de...? Bueno, le voy a preguntar a Carlos, que a ti sí que te ha ocurrido. Charlie, amigo, en la nave del misterio. ¿Nunca te ha pasado eso, tú dime sí o no, de que estás de repente en un sitio, en un lugar, nunca has estado ahí, y hay unos segundos en los que te quedas como un poco... Quiero saber, amigos, si os ha pasado también a vosotros, ¿eh? Te quedas como un poco diciendo, caramba, ahora va a cruzar la esquina un señor, va a pasar un coche, o van a llamar por teléfono. Esa sensación de, oye, que es que esto yo lo he vivido, esto ya me ha ocurrido en alguna ocasión, es un sueño, lo he soñado, y de repente se desvanece. ¿Te ha pasado, Carlos? Ya imaginéis la respuesta, sí. ¿A quién no le ha pasado el déjà vu? Dicen los franceses, ¿no? Ya vivido... Ya visto, ¿no? Ya visto. La traducción exacta es ya visualizado, déjà vu. Bueno, pues parece que ahora mismo ese fenómeno que todos nos ronda y que para los científicos significa algo así como una especie de pequeño juego macabro, ¿no? De las conexiones, de los pequeños archivos del cerebro, una confusión. Bueno, pues los psicólogos están empezando a investigar, así como materia. Parece interesantísimo el déjà vu. Cuéntanos, Carmen. El fenómeno conocido como déjà vu, que deja a la gente con la sensación de ya haber vivido ese momento, pues hasta el presente estaba en decenas de religiones y creencias que se referían a la reencarnación. El déjà vu es una expresión que acuñó Émile Boirac a principios del siglo XX. Es un término francés que significa ya visto.
Ahora un grupo de psicólogos está estudiando estos fenómenos, con carácter científico. Alan Brown, profesor de psicología en la Universidad Metodista de Dallas, en Estados Unidos, se ha dedicado por completo al estudio de este fenómeno efímero que deja en la gente la sensación de que algo importante le sucedió. Sobre todo, Carmen, esa sensación que se te queda muy rara, en la que no sabes ni qué contar ni qué decir, miras alrededor y durante unos segundos es que pasan esas cosas exactas como si tú ya lo hubieras soñado. Es algo hasta un poquito angustioso a veces. Brown dice que el fenómeno se puede dividir en 4 teorías estudiadas por la psicología cognitiva. La primera es la del doble procesamiento, según la cual la memoria tiene un canal que recupera la información y otro de familiaridad. Es en el segundo donde se produce el déjà vu. Por eso se recuerda cómo pasan las cosas. Los investigadores también han asegurado que se pueden provocar experiencias de déjà vu si se estimula el cerebro con pequeñas descargas eléctricas. Las otras 2 teorías apuntan que el fenómeno lo provoca algo que en realidad hemos visto o imaginado antes en la vida real, o en una película, un libro e incluso un sueño, y que se cuela de repente en el presente. Y la última es la hipótesis de la doble percepción, que asegura que en nuestro proceso normal de percepción de la realidad a veces se produce un breve lapsus que hace que algo parezca como conocido cuando en realidad no lo es. Para el psicólogo hay una determinada personalidad, unas determinadas personas que experimentan esta sensación mucho más, como son los progresistas, mucho más que los conservadores. El fenómeno disminuye también con la edad y sucede en momentos ordinarios, no en circunstancias excepcionales, y sobre todo cuando uno está cansado. Curioso de verdad, este último informe sobre una de esas cosas que nos ocurren cotidianamente. Bueno, claro, no todos los días tampoco, pero un puñado de veces seguro que se ha pasado. 7640, palabra Milenio, las músicas de Milenio 3 hoy en un CD, la mejor selección de esta nueva temporada. Me gustaría saber, lo hicimos con la historia de las apariciones en la carretera y tantas otras veces. Un pequeño sondeo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido déjà vu? ¿Alguno de esos déjà vu o déjà vu fueron realmente proféticos? ¿Eran cosas que habíais soñado y que luego se cumplieron? Antes de seguir con nuestros amigos, siempre interactivos, siempre en conexión, Carmen, te voy a presentar a un amigo, a un ejemplo de hereje, a un ejemplo de superación, pero un ejemplo también de maldición terrible. ¿Tú sabes quién es Joseph Merrick? Me suena. ¿Te suena un hombre que, por ejemplo, es la portada de ese libro llamado Seres Extraordinarios, ¿no? Al que se llamó comúnmente el hombre elefante. El hombre elefante. Bueno, pues a las 3:30 exactamente, el hombre elefante, el señor Merrick, va a llegar a Milenio 3. ¿Queréis conocer su historia? Nos la cuenta Carlos Barroso, abriendo el archivo secreto. Joseph Karen Merrick nació el 5 de agosto de 1860 en Leicester, Inglaterra. A la corta edad de 5 años, comenzaron a salirle bultos por todo el cuerpo. Estas protuberancias no le impidieron llevar una vida normal hasta que fue un adolescente. Tras morir su madre, su padre volvió a casarse, y la madrastra de Merrick pareció no admitir demasiado bien a la criatura. Le obligó a trabajar para que aportase dinero al hogar, y Joseph encontró un empleo en una fábrica de tabaco. Pero para entonces, la deformidad de su mano era tal que le impedía prácticamente desempeñar su labor. El chico tuvo que buscar entonces otro trabajo, y lo consiguió como pregonero de mercancías. Pero vio que atraía del público más miradas de terror que de interés por el producto que estaba. Joseph Merrick se dio cuenta de que el único empleo que podía desempeñar sin sentirse inútil o rechazado era el de atracción de circo. Así que se dedicó a ir de ciudad en ciudad, sorprendiendo al público con sus increíbles mutaciones, que le habían granjeado el acertado sobrenombre de hombre elefante. Su cuerpo era totalmente deforme, empezando por el cráneo, excesivamente grande y repleto de bultos y pliegues. El tronco y las extremidades formaban una enorme S, y los brazos eran largos y terminados en unas manos muy gruesas, donde apenas se distinguían los dedos, en forma de pezuñas o de patas de elefante. Las piernas
eran igualmente deformes y demasiado cortas para el tamaño del resto del cuerpo. Joseph Merrick fue operado en varias ocasiones por médicos que en algunos casos llegaron a convertirse en sus amigos, pero las intervenciones solo le provocaron sufrimientos y ningún remedio para su deformidad. En uno de los hospitales incluso llegaron a pronosticarle una enfermedad incurable. A pesar de su deformidad, Merrick llegó a tener mucho éxito con las mujeres debido a su gran sensibilidad que le hacía devorar decenas de novelas románticas. Entre las mujeres que llegaron a visitarle en su casa estuvo la mismísima princesa de Gales, que le regaló una fotografía dedicada. El caso del hombre elefante fue llevado al teatro e incluso al cine en 1980. Nadie sabe todavía, a ciencia cierta, qué enfermedad comenzó a deformar los huesos de Merrick a tan corta edad y de una manera tan exagerada. Su esqueleto se conserva aún en el Hospital Real de Londres. Joseph Merrick apareció muerto una mañana en su habitación. La teoría más aceptada es que se quedó dormido sentado en la cama y murió desnucado cuando la cabeza se le fue hacia un lado debido a su peso. Solo tenía 30 años. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. ¡Hermanas pulgas! ¡Los mosquitos se han hecho con el control de la sangre en España! ¡No lo podemos permitir! La culpa es de esa nueva revista 40. Ahora saben mucho más de música, deportes, internet, pero en cuanto a cine, ¡jamás nos quitarán a Lassie! Nueva revista 40, sangre fresca en tu kiosco. Ah, y con el número 1, una mochila gratis. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. 3:36 minutos, 11,1 grados. Madre mía, es increíble cómo ha cambiado la temperatura, ¿eh? Hace hasta fresco, algo desagradable. Luego recordaremos algunas tormentas que hay por ahí por España. Antes de saludar a un amigo que se va a levantar antes que el gallo, y que yo creo que hacia menos 10 estará por aquí. Vamos a ver si podemos conectar con él, porque no es seguro. Creo que si hablamos de otro caminante, de otro viajero, de otro peregrino, ya sabéis de quién estoy hablando. Pero bueno, no adelantamos acontecimientos. De momento, uno sí. El martes, Carmen, tenemos programa. El martes tenemos un programa especial, día 12, todavía es puente, la gente regresa y nosotros hacemos un especial a las 10 de la noche sobre... El secreto de Colón, la otra cara del descubrimiento. Y quizá lo más importante es que, bueno, hemos dramatizado una anécdota, una vivencia misteriosa de Colón mucho antes de su primer viaje. Una anécdota que cambió la vida de este marino y quizá la del mundo entero. La historia por lo menos la pudo haber cambiado de raíz. Bueno, no os lo perdáis, es el día martes de 10 a 11. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? Cristóbal Colón guardaba un secreto. Una increíble verdad que solo algunos han sabido con el transcurrir de los siglos. Ahora es el momento de conocer la otra historia del descubrimiento. Milenio 3. Este martes programa especial de 10 a 11 de la noche, con Iker Jiménez. Cadena SER.
7640, muchos déjà vus. Soy Ranchi de Madrid, no os lo vais a creer, pero ahora mismo tengo un déjà vu, vosotros explicando lo que es. Me sumo a la teoría del cansancio. Con relación a la muerte, nos dice... Aquí en Alcañiz había un paso de Semana Santa que representaba la muerte. Lo quitaron porque decían que donde descansaba el paso, en esa casa moría alguien. Uf. Vaya tradición, ¿eh? Otro amigo que nos dice, el déjà vu es el cambio en el sentido del vector temporal de la memoria, también llamado paramnesia. Seguid así, equipo de Milenio. Si es para invitar al programa, que nos lo cuente también, ¿eh? Merche de Madrid nos dice, yo tengo déjà vus a menudo, pero en alguna ocasión he llegado a decir en alto lo que iba a ocurrir y pasaba. No me gusta nada, me asusta. Vamos a ver si un día podemos compilar profecías, déjà vus, extraños saltos temporales mentales en nuestros oyentes y hacer un programa con todos vosotros. ¿Os parece? Puede ser realmente inquietante. Fui de viaje de estudios a Mallorca y fue impresionante la sensación de andar por las calles. Todo me era familiar, pero nunca antes había estado allí. Hay cosas, Carmen, que como diría Enrique de Vicente, el gran Enrique, entran dentro del arquetipo. O sea, es que lo sueltas y la gente lo ha vivido. Yo no sé lo que es, yo no sé explicarlo, yo no sé si es cierto o no, pero es que lo hemos vivido. Jorge de Luarca nos dice, mi trabajo no me permite viajar mucho. Gracias por llevarme vosotros. Y le va a hacer mucha ilusión a Sebastián las palabras que está diciendo la gente que vive incluso cerca de San Pedro de Arlanza, el lugar que hemos elegido, ¿verdad? Pues sí, que gente que vive cerca de San Pedro de Arlanza dice que pues le da un poco de canguelo. Canguelo, así lo define. Sobre todo por las noches. El lugar es impresionante. Vamos a redescubrir nuestro país. San Pedro de Arlanza, cerquita de Covarrubias, de Lerma, de Silos. Merece la pena. Roberto, que nos dice, Akira Yamaoka es el creador de las músicas de la saga de los juegos de consola Silent Hill, de un terror infernal. Yo también os lo recomiendo. Apuntamos. Otra sugerencia, la música de Kitaro. Esto ya lo he visto, vivido, lo he experimentado la última vez la semana pasada y fue de un sueño que hacía tiempo que tuve. O sea, gente que tiene déjà vu en pleno programa de Milenio 3. Buenas madrugadas, ya tengo otro lugar mágico que apuntar en mi agenda para visitar, por supuesto de noche. Espero ir la semana que viene. Gracias. Lo dejamos ahí, Carmen, lo dejamos ahí si te parece, porque me gustaría que nos fuéramos fundiendo con la sensación que ahora puede haber en algún lugar del norte de España. Una sensación quizá de tormenta, Carlos, yo no lo sé. Una sensación curiosa, enigmática, diferente. Porque ahora está lloviendo en muchas partes de España, ¿verdad, Carmen? Sí, tormenta. Tronando, cayendo relámpagos. Y no me digáis que no, las cosas se ven distintas. De noche y con tormenta se ven distintas. Son las 3:42 y vamos a intentar aproximarnos a un lugar de Aragón. Creo que allí se encuentra una persona que quiere contarnos también muchas cosas. Otro caminante, de alguna manera, otro peregrino. Vamos a ver si poco a poco podemos conectar con él. Creo que el lugar merece la pena. Carmen, lo prometido es deuda. Tenemos a un enviado de Milenio 3, al reportero más reportero de todos los que pisan la piel de toro, ya viajando, ¿verdad? Ya viajando en algún punto concreto. Le vamos a llamar ya no a un enviado, el enviado. El enviado. ¿Dónde se encuentra Francisco Contreras, Carmen? Francisco Contreras está en el antiguo Hospital Espíritu Santo en Jaca y además se acaba de levantar para emprender el camino. La vida del peregrino auténtica, la que nos obliga a unirnos realmente con la naturaleza, a dar un cambio, un giro fortísimo en algunos casos a la propia existencia, indica sacrificio y perseverancia. Don Francisco Contreras Gil en el Hospital del Espíritu Santo, en Jaca. Menudo lugar mágico. Buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, buenas noches, Carmen, Iker, don Carlos Nicolás, a todos los oyentes
de Milenio 3. Bueno, albergue de peregrinos, antiguo Hospital Espíritu Santo de Jaca, ¿no? En la capital del Reino de Aragón, como quiso Ramiro I en el año 1035, y donde, bueno, ya estamos trabajando duramente, recién levantados, porque mañana nos espera un día duro. Oye, ¿qué ves? Bueno, temperatura alrededor de 10-11 grados. No hace, yo pensaba que iba a hacer más frío, una fina lluvia, y sobre todo tengo delante mío, porque ahora mismo me estoy asomando por una de las ventanas hablando bajito, si no se importa, porque hay más peregrinos que por supuesto. En otras habitaciones están durmiendo todavía. Bueno, pues la primera catedral gótica románica, 3 plantas, crucero, y donde antaño había un aseo donde los peregrinos tomaban conciencia de que emprendían un viaje hacia su interior. La verdad es que es un lugar muy auténtico. O sea, un punto de partida incluso dentro de la geografía del camino, un punto de quizá de coger fuerzas espirituales, ¿se podría llamar así? Coger no de partida, pero sí de coger fuerzas espirituales. Lo que vamos a realizar, como adelantamos hace un par de semanas, es una de las muchas vías del Camino de Santiago, en este caso el Camino Francés, y dentro del Camino Francés hay 2 ramales. El más conocido y masificado, el de Roncesvalles, el camino que pasa por Navarra, y luego está el Camino Aragonés. Atrás hemos dejado Somport, 30 kilómetros, duros 30 kilómetros de montes y de escarpadas serranías, y en Jaca, aquí en Jaca es donde uno toma conciencia ya de lo que le espera, ¿no? ¿Y el misterio aparece ya, Francisco? Digamos, sutilmente junto al peregrino que va, como tú, con otros ojos, no solo los de la fe, sino también la investigación. Hombre, el misterio ha aparecido esta misma noche. Te voy a contar ya la primera anécdota. De momento, saludar a un oyente anónimo que he conocido, ya no es anónimo, lo he conocido esta tarde, se llama Jorge de Vitoria, es peregrino, él nos ha quedado esta noche, pero bueno, yo llevo una especie de chaleco verde fluorescente con el logotipo de la cadena SER para cuando haya que andar por carretera. Me lo ha visto, se me ha quedado mirando y me ha dicho adelante Milenio 3. Yo me he quedado sorprendido y le he dicho, perdona, resulta que el saludo entre peregrinos a lo largo del camino es adelante, y sabía, porque era oyente de Milenio 3, que yo podía ser ese reportero que decís intérprete llamado Francisco Contreras. Pero no ha sido el único oyente, ¿no, Francisco, de Milenio 3? Ha habido más. La sorpresa, y ahí vamos al dato del misterio, ha sido al llegar al albergue Iker Carmen. Resulta que cuando he entrado aquí, bueno, he recogido mi credencial, que ahora os contaré una pequeña anécdota al respecto. He cogido mi credencial, la he sellado, y cuando he llegado al albergue estaba Merche, una mujer encantadora de ojos castaños, escuchando el especial de esta tarde. Escuchando Milenio. O sea, que nos escuchan en el Camino de Santiago, oye, qué maravilla, y de repente me han dado un recado en este albergue, que por favor por las noches no demos tanto miedo. Que no demos tanto miedo, porque esto era un antiguo hospital y se escuchan ruidos, pasos a veces, sonidos extraños, y Merche lo pasa absolutamente nada. No lo pasa absolutamente nada bien, todo lo contrario, lo pasa absolutamente mal. Con lo cual esta noche yo estaba en la expectativa. El marco era, o sea, primer lugar donde pernoctas en el camino, y ya tiene leyenda de sucesos insólitos. No podía ser otra manera, ¿eh? Con lo cual, lo poco que he dormido ha sido con un ojo abierto, intentando, vaya a ser que haciendo el Camino de Santiago podamos contar la aparición de un fantasma en directo. Fuera bromas, la verdad es que hay un montón de sensaciones fantásticas y de no sé, es un huracán emocional, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ya hacer constar que todos los oyentes de Milenio 3 tienen su propia credencial de peregrino. ¿Cómo es eso? Cuando tú inicias el camino hacia Finsterrae, bueno, pues para poder alojarte en los albergues que hay dispuestos a lo largo de todo el tramo, de toda la vía, necesitas una credencial que no solamente sirve para poderte ir a los albergues, sino que para que cuando llegues a Santiago de Compostela te den la compostelana, ¿no? Ese certificado que tiene una serie de beneplácitos eclesiásticos, pero que en definitiva lo que certifica para el creyente y no creyente es que has hecho el camino desde tal punto a tal punto. Bueno, pues Milenio 3 tiene su credencial fechada datada con el número 2532. Así lo he hecho constar en la hoja de registros, y textualmente, en nombre de todos los oyentes de Milenio 3, al lado del buen compañero adelante, Milenio 3. 2532, esa es nuestra credencial a partir de hoy.
Francisco, ahora dentro de unos minutos vas a emprender el camino. ¿Cuál es la próxima ciudad a la que vas a ir? Por si los oyentes de esa ciudad nos están escuchando, pues que atiendan a ese pobre peregrino, ¿no? Como se decía antes. Bueno, voy a dividir la etapa. De todas maneras, bueno, ya veremos la fórmula de cómo, pues si hay algún oyente se quiere apuntar, yo no tengo ningún problema en que se apunte a lo largo de la vía. Pero voy a dividir la etapa mañana, ¿no? En principio tendría que ir hasta Res, está alrededor de unos 30 kilómetros, pero voy a dividir la etapa en 15. Intentaré pernoctar en un albergue que hay a mitad de camino, porque mañana, a 12 kilómetros de aquí, hay un lugar mágico, fantástico por excelencia. Cuenta, primera nota en el cuaderno. Se llama San Juan de la Peña. Ajá. Es una pequeña ermita horadada en una montaña, muy parecida al santuario de la Balma, para todos aquellos que han podido ver esa fotografía de los endemoniados de la Balma. Y es el lugar donde estuvo, supuestamente, el santo grial de Parsifal y Wolfram, ese que se guarda en la Catedral de Valencia. Y bueno, pues, allí voy a poder tener el privilegio de estar con José Luis Solano, que es el responsable del santuario a nivel histórico. Y sobre todo, bueno, buen amigo, él es miembro de la Asociación del Camino de Santiago. Voy a pasar unas cuantas horas allí porque me apetece intentar profundizar y bucear en todos los enigmas sobre ese lugar tan sincrítico donde los haya, donde supuestamente los templarios han dejado todo tipo de huellas, cuyo claustro veneró durante tanto tiempo al supuesto sagrado cáliz que hay en Valencia, el cáliz de la Última Cena. Ese grial tan polémico, ¿no?, del que tanto se habla ahora mismo. Exacto, un lugar, dicho sea de paso, en el que supuestamente, o lugares elegidos por los templarios donde supuestamente se activaban unos extraños estados alterados de conciencia, ¿no? Eran elegidos por eso, ¿no?, por una vibración, vamos a llamarla así, espiritual distinta. Allí estaré con los responsables del santuario y sobre todo voy a intentar hacer algunas psicofonías. Eso no podía faltar, psicofonías e investigación en pleno Camino de Santiago. Pues ahí está, hoy en un antiguo hospital donde supuestamente ocurren cosas extrañas, o han ocurrido, él no las ha podido captar, pero estoy seguro que en este larguísimo camino, que van a ser muchos días, muchas conexiones, nos encontraremos no solo con misterios, sino con anécdotas, vivencias. Prácticamente estamos en el inicio. Francisco, al igual que decenas y decenas de amigos, te enviamos un fortísimo abrazo. Esto es una experiencia personal que nos estás permitiendo compartir con toda la audiencia. Te deseamos todo lo mejor y que dentro de 7 días, sin duda, traigas la faltriquera llena de misterios y sobre todo de sensaciones, ¿te parece? Claro que sí, no vamos a faltar. Francisco, dime, Carmen. No me cojas frío, cálzate esos calzones largos, ponte las botas de montaña que ayer mismo nos enseñabas, ese chaleco que has dicho reflectante, importante, y sigue ese camino que yo creo que va a cambiar tu vida, igual que la de todos los oyentes de Milenio 3. Hombre, con la fina lluvia que cae, imagino el gris plata del cielo en cuanto salgan los primeros rayos del sol, pues solamente decir adelante, Milenio 3. Adelante, Francisco Contreras, en el Camino de Santiago. Un abrazo, compañero. Un abrazo para todos. Un beso fuerte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. De Francisco Contreras, donde no se mete nadie y está él, esa pegatina de la SER en la espalda, en su chaleco y caminando por el arcén. Es una imagen, es una imagen de la ilusión por hacer cosas. Por cierto, ilusión también a los investigadores que han encontrado, dicen, una nueva especie de mono gigante. La profesora de la Universidad de Georgia y especialista en primates, Shelley Williams, cree haber descubierto un nuevo tipo de simio gigante en la República Democrática del Congo. La experta asegura que se encontró en la selva con este tipo de simios que parecen compartir características de los gorilas y los chimpancés. Al parecer estos animales miden 2 metros de alto y hacen sus guaridas en la tierra y no en los árboles como los gorilas. Su dieta es parecida a la de los chimpancés y según los habitantes de la zona, los monos son feroces y capaces de matar incluso a leones. La naturaleza siempre dándonos imágenes que también son un misterio, ¿eh? Sin embargo, Williams afirmó que cuando un grupo de 4 de estos monos la vieron, se mantuvieron en silencio, se pararon y desaparecieron. Los científicos barajan la posibilidad de que se trate de chimpancés gigantes o que sean híbridos del apareamiento entre esta especie y los gorilas. Pero si se tratara de una nueva especie, el hallazgo sería uno de los más importantes de las últimas décadas. Y por cierto, hablando de ciencia, de investigación, de misterio, ha habido un tesoro. Hablábamos de tesoros en este especial que hemos tenido de 9 a 11, tesoros en los mares,
Un tesoro también misterioso por el lugar donde es y la cultura que lo poseía, los tracios. ¿Qué sabemos de eso en Teletipo, brevemente, Carmen? Arqueólogos búlgaros han desenterrado un ancestral tesoro que se encontraba en una tumba tracia. Según el arqueólogo Gergi Kitov, esta es la mayor tumba tracia jamás descubierta en territorio búlgaro y en ella hemos encontrado 73 objetos, 20 de ellos de oro. Kitov dijo que la tumba de 3 cámaras data de finales del siglo V o inicios del siglo VI antes de nuestra era. Los tracios vivieron en lo que es ahora Bulgaria entre el 4000 a.C. y el siglo VIII de nuestra era, cuando fueron asimilados por los invasores eslavos. Entre los objetos más importantes del tesoro se encuentran una guirnalda de oro y adornos de espada y atavíos para caballos, también de este material. El descubrimiento fue hecho en Skipa, a 193 kilómetros al este de Sofía. Decenas de montículos tracios están diseminados por la región que los arqueólogos llaman el Valle Búlgaro de los Reyes, en alusión al Valle de los Reyes en Egipto. Y es que la ciencia, la de verdad, siempre tiene cabida en Milenio 3, exploradores, arqueólogos, zoólogos. El mundo tiene cosas terribles cuando uno ve el telediario y siempre se cuentan malas noticias habitualmente, es lo normal. Pero también hay cantidad de gente, hay que ser un poco humanista y este programa lo es fundamentalmente humanista, a pesar de que algunas noticias nos hacen desconfiar a veces de nuestro propio hermano el hombre. Pero ¿cuánta gente hay explorando el espacio, explorando las estrellas, explorando los mares, buscando nuevas especies, buscando nuestro pasado entre las arenas y preguntándose por los misterios? Esa gente también es parte del Milenio 3. Vamos con más mensajes en ese 7640. Clara nos dice, hice el camino de Santiago hasta Finisterre y el camino desde Compostela hasta Costa da Morte es para vivirlo. Es la Galicia profunda y la noche no tiene desperdicio. Alex desde Cáceres que nos decía, os estáis pasando, una cosa es misterio y otra esto. Mañana madrugo y estoy sentado en la cama con la luz encendida, pero no cambiéis. Hoy no hemos metido ningún tipo de miedo, yo creo. Hemos contado la historia de Joseph Merrick, el verdadero hombre elefante, que dio lugar a la ficción, a las películas, a los libros, la historia real de Joseph Merrick, una historia de superación, y mucha gente que nos escribe, buenos amigos de 93, que tiene neurofibromatosis. Y claro, hay que decirles, y además amigos que nos, incluso, ¿cómo es la gente?, ¿no?, nos aporta datos sobre esa enfermedad, que hay diversos grados, claro. Joseph Merrick era, pues eso, lo máximo de lo máximo. Hay mucha gente que tiene esa enfermedad y que simplemente se manifiesta de una manera mucho más suave, ¿no? Borja nos decía, en Sevilla tenemos la canina, que es un esqueleto que sale en la procesión del Santo Entierro. Parece que la noticia de la Santa Muerte en México, ese nuevo culto, pues hace que los amigos del 7640 nos hablen de procesiones con imágenes de la muerte. No deja de ser terrorífico, ¿eh? José Luis de Madrid. Iker, si tú te sumerges en una zona de tiburones, yo visito las zonas misteriosas que nos has indicado. Sí, pues me parece que lo llevamos claro. Yo para sumergirme ya he quedado como un cobarde en el programa especial y bueno, pues ya sigo siéndolo. Los tiburones no son lo mío. Vamos con los 3 ganadores, Carmen. Sí, vamos con los ganadores, que son Esteban de Logroño, que nos decía, los cantos de Silo son alucinantes. Parece que vuelves al medievo. Sí, señor. Pues un CD va para él. Otro CD con las músicas de Milenio 3 es para Lucas de Tarragona. Hice el camino de Santiago este verano y mi vida ha cambiado por completo. Una experiencia muy recomendable. Y el último es para Lourdes, que nos dice, como científica, creo que el descubrimiento de nuevas especies continuará durante muchos años, sobre todo en el mar. Nosotros nos marchamos, llegan ya los compañeros de los servicios informativos y la semana que viene hasta ahora pues mucho más, quién sabe. Seguirá Francisco Contreras con la pegatina de la SER viajando paso a paso por el camino de Santiago. Hablaremos de un montón de cosas, desde luego. Volverá Pedro Costa con la huella del crimen, con esos crímenes sin resolver en España. Bueno, pues la sorpresa la dejamos ahí. Y por supuesto, quien sí estará será nuestro caminante. Visitaremos lugares mágicos, extraños, y queremos que la semana próxima nos digáis, si habéis estado allí, qué habéis sentido. Nosotros nos vemos el martes, nos escuchamos el martes, mejor dicho. Un abrazo muy fuerte. Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente. Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto. 2 destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor. En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo. Yo os digo que ayer se vieron 2 luces como esas cerca del Paso de los Lobos. Las vi con mis propios ojos. Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día.
Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas. Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame. Sí. Sí, don Mateo. Claro que anoté su pedido. Sin falta el chico sale para allí. Muy bien. 6 cajas. Eso es. Con la oscuridad y las montañas por única compañía, la vieja camioneta Avia echó a rodar. Maximiliano Iglesias nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio. Bastante tenía con su dura vida de transportista. Sin embargo, algo le inquietaba. Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos habían visto en ese mismo tramo de la carretera. ¿Por qué nunca habrá nadie por este camino? Frío. A ver si la radio me acompaña. Último boletín de la noche. Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla. El protagonista es Cristóbal Muñoz, chofer del presidente de la Diputación de Cádiz, que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional. Al parecer, un ser que emitía luz le salió en mitad de la carretera cuando intentaba llegar hasta... Válgame Dios. Es que nos van a invadir. Tanta gente no puede estar mintiendo. Igual son los rusos o los americanos. ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio, tal y como había sucedido en la noche anterior, 2 luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía. ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor. La soledad era absoluta. A un lado los barrancos y precipicios, y al otro, esperando al final del camino, aquellos objetos posados en mitad de la carretera. De pronto, todo su brillo se apagó como tragado por la noche, y algo comenzó a moverse. ¡Santo cielo! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta, pero eran 3. 3 hombres muy altos. Demasiado para tratarse de seres humanos. Se habían girado al percibir la presencia de la camioneta, y uno de ellos le estaba señalando y había comenzado a subir la cuesta. ¡Socorro! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, no hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones. Cuando miraba atrás, veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes. Caminaban a grandes zancadas y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas sonaban por toda la sierra. ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escapatoria, decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo. Allí, asomando justo la cabeza para respirar, vio avanzar a uno de aquellos espectros que iba rastreando entre los matorrales, como buscando a su presa. Entonces comprobó cómo iban enfundados en un traje de una sola pieza, del que solo asomaba un rostro blanco y envejecido, con ojos tan inexpresivos que parecían los de un muerto. Somos nosotros. Es la hora del regreso. Durante mucho tiempo el asustado camionero quedó allí semienterrado. Sería ya más de la 1 de la madrugada cuando 2 fogonazos muy potentes surcaron el cielo como si fueran bengalas. Entonces miró atrás y vio que ya no quedaba nadie en la carretera, tan solo el viejo camión con la puerta abierta. Tengo que arrancarlo como sea. Por favor, arranca.
Arranca. A la mañana siguiente, miembros de la Guardia Civil inspeccionaban la zona. 2 científicos excavaban y analizaban cada una de las piedras carbonizadas. En la cuneta había rascones muy profundos. ¿Y dice usted que aquí mismo estaban esos 3 individuos? Sí, comandante. Le doy mi palabra de honor. Justo aquí. Y les vi maniobrar con algo. Vamos a ver, el sargento Corvina, tome nota. 3 huellas transversales formando triángulo, probablemente realizadas con sierra metálica o similar. Lateral de asfalto quemado a más de 1000 grados centígrados por fuente calórica desconocida. Guijarros derretidos, flora y pequeña... Maxi fue interrogado durante horas. Su fotografía apareció en la portada de los periódicos de la región. Y luego, todos se olvidaron del caso. Todos menos él, que regresaba cada noche con el corazón en un puño, para mirar las marcas de otro mundo y hacerse 1000 preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué querrían de mí? ¿Por qué me eligieron? Santo cielo. ¿Volverán algún día? Es la hora del regreso. Regresa. Lo que les voy a mostrar es algo sencillamente asombroso, profesores. Mi última expedición reafirma definitivamente mi vieja teoría de que... Bueno, Sluten. Ya estamos como siempre. No se aventure tanto, que eso solo lo hacen los necios. Unas pocas figurillas no pueden demostrar científicamente la existencia de ese lugar prodigioso que, según usted, existió hace miles de años. Comprenda nuestro escepticismo. ¿No opina usted lo mismo, don José? El profesor titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Pedro Batavia, y el catedrático José Ruiz Arreche se miraron con gesto de complicidad. Era la enésima vez que les visitaba aquel hombre entusiasta y nervioso, cargado de cajas y fardos polvorientos. Corrían los años 20. Por desgracia, queridos amigos, la ciencia hace tiempo que no se calza las botas en los campos de excavación. Otro gallo nos cantaría si lo hiciera. Miren, aquí está. Miren esto. Díganme ahora mismo lo que piensan, por favor. La mano temblorosa del joven Alberto Sulten sostenía una figura de aspecto inquietante. Una especie de pájaro de bronce con cabeza de hombre, tocada con un casco reluciente. El rostro amenazante, con rasgos arcaizantes muy primitivos y unos ojos almendrados vacíos de pupilas. Interesante. ¿Una estatuilla fenicia, tal vez? Parece más bien algo etrusco. ¿Un diablo o un genio maligno? No. Ni fenicio ni etrusco, ni nada que se le parezca. Señores, saben bien que esta es la muestra viva de que en la zona costera al oeste de Cádiz se estableció hace 7000 años una civilización que... Basta. No estoy dispuesto a escuchar más tonterías. Don Adolfo, por favor, déjenos de suposiciones y conjeturas. Está más que demostrado por profesores competentes y titulados que en esas extensiones no pudo haber cultura tan primitiva. No sea usted esotérico, por favor. No se salga de la norma. Ustedes no han estado allí jamás. ¿Me equivoco? Hacer ciencia desde los despachos está muy bien, pero eso no explica la cantidad de restos de unos hombres y mujeres muy primitivos que nada tiene que ver con lo que la arqueología oficial nos cuenta. Hay que reescribir la historia. Lo que faltaba. ¿Insinúa acaso que hay otra arqueología además de la oficial? Me parece que peca usted de visionario, señor. Más le vale que deje aquí esas piezas y se retire a descansar por un tiempo prudencial. Ya, comprendo. Miren, no seré titulado como ustedes, pero inocente tampoco.
Mis figuras se vienen conmigo. No me haga dar una referencia negativa de su estado mental. Tenga en cuenta que un escrito mío le puede llevar directamente a un lugar muy desagradable. Nosotros catalogaremos sus revolucionarios hallazgos como se merecen. Ni se les ocurra. Esto es producto de mi esfuerzo, de mi fe en encontrar esa verdad que ustedes niegan. Son ustedes el freno para la verdadera ciencia. Apoltronados y enquistados, solo hablando de referencias lejanas. Atrofiados para la exploración, sin aportar nunca nada. Vacíos de sentimiento ante el descubrimiento. Pero ¿quién se cree que es usted para hablarme en ese tono? ¿Cómo osa dirigirse así a todo un catedrático? A partir de este instante, dé por concluidas todas sus excavaciones en la zona colindante a la marisma. Hubo un mundo perdido aquí mismo, y ustedes no quieren verlo. Pero las pruebas, aquí están, en mis propias manos. Sluten, deje ahora mismo esa caja sobre la mesa. Esta vez ha llegado usted demasiado lejos. ¿Alguacil? Sí, a mi despacho. Venga inmediatamente. Adolfo Sulten fue sacado por la fuerza de la cátedra de arqueología. Arrastrado por los guardias, aún se resistía vociferando y sin separar la vista de su entrañable cubo, repleto de misteriosas figurillas. Aquel que no volvería a tocar jamás. ¡Suélteme! Algún día se descubrirá lo que hoy les dije. La maravillosa isla que fue llamada Atlántida y que tuvimos tan cerca en la tierra de los tartesos. Y ese día, aunque yo ya no esté aquí, será recordado por las generaciones del futuro. ¡No lo olviden, miserables! Tal y como ordenaron los profesores, aquellas estatuillas de mirada perdida quedaron allí lejos de su legítimo dueño. Algunas tenían formas fantásticas y representaban dioses y demonios, no catalogados hasta el momento. Otras parecían ser fusiones imposibles de hombres y animales. Cuentan los más viejos del lugar que esa misma madrugada alguien las bajó a escondidas hasta lo más profundo de un húmedo sótano, donde acababan siempre todas las piezas que no encajaban con la lógica. Una habitación oscura repleta de viejas cajas de madera sobre las que se escribía siempre a mano y en rojo la misma orden que nadie osaba desobedecer: prohibido consultar.